Lo dijo en la primera hora. Muy bien, recta final de nuestro espacio. En estos días fue noticia la presentación por parte de Ecuador del examen periódico universal 2022. Vamos a hablar justamente sobre este tema con nuestra invitada, Valesca Pareja. Ella es vocera de la Coalición Nacional de Mujeres, instancia que ha seguido muy de cerca justamente la presentación de este informe. ¿Cómo le va, Valesca? Bienvenida, buen día. Muchísimas gracias, Fabricio, es un gusto estar aquí. Gracias. A ver, primero expliquemos a la audiencia qué es el examen periódico universal y en qué consiste ese informe en el caso ecuatoriano. Tenga la bondad. Claro que sí. ¿Se puede acercar un poquito al micrófono? Claro, el examen periódico universal es un mecanismo intergubernamental. Es impulsado y llevado a cabo por los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, específicamente el grupo de trabajo que se refiere al examen periódico universal, o EPU como se le llama. Es una evaluación que se da cada 4 o 5 años y no está anclada a la ratificación de los instrumentos internacionales, es decir, el Estado ecuatoriano no tenía que haber firmado un instrumento internacional en particular para ser parte de esta evaluación, sino que son todos los estados a nivel mundial que pasan por esta evaluación, por este examen periódico universal que, como le digo, pasa cada 4 o 5 años. Esto quiere decir que la mayoría de estados tiene que ser revisados y que este ya vendría a ser el 4º ciclo de revisión. La mayoría de países ha pasado por 3 revisiones hasta este momento. Esa es una instancia de Naciones Unidas. Es una instancia de Naciones Unidas, es un mecanismo más que se tiene para monitorear el cumplimiento de los derechos humanos, pero como le digo, no está sujeto a la ratificación de una convención, porque finalmente si un Estado no ratifica una convención, no tiene por qué ser evaluado, digamos, por un comité en específico de esa convención. En este caso, el Consejo de Derechos Humanos tiene la atribución, a través del grupo de trabajo del examen periódico universal, de revisar absolutamente todos los estados del mundo, no solamente el Ecuador. ¿Qué dijo Ecuador en la presentación de este informe? Bueno, fue muy interesante escuchar lo que el Estado ecuatoriano, porque no es un gobierno, es el Estado el que presenta el informe. Ahí lo vi en una fotografía al canciller con la Secretaría de Derechos Humanos, no sé qué otras autoridades estuvieron presentes. Hablo de la fotografía que pude ver. Correcto, estuvo el canciller encabezando y presidiendo la delegación, una delegación de alto nivel, lo que muestra, digamos, el compromiso, digamos, del Estado ecuatoriano de reportar a los mecanismos de derechos humanos. Estuvo presente también, como usted bien dice, la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, la ministra de Educación, María Brown, y también la secretaria de Pueblos y de Desarrollo y Gestión de Pueblos y Nacionalidades y Pueblos Afroecuatorianos también estuvo presente. Y se nota que también la misión diplomática del Ecuador, que está acreditada en Ginebra, estuvo presente en ese momento para dar apoyo a la delegación. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que presentaron? Bueno, el canciller inicia el examen periódico universal agradeciendo el apoyo de la comunidad internacional, de la Unión Europea, de los mismos países de la región, en el tema de los actos terroristas, de todos estos desafíos que se tienen en relación a la seguridad y sobre todo, digamos, los temas que se han hecho conocer a nivel internacional que está sucediendo en el país. Como yo le estaba explicando un poquito más sobre el examen periódico universal, es importante saber cuál es, digamos, el alcance de este examen. Este examen, si bien se dan recomendaciones, son, digamos, una especie de medidor, una especie de termómetro de lo que, por un lado, a los países les interesa, su política exterior, qué les interesa monitorear al interior de un país, por ejemplo el Ecuador, y por otra parte ver qué el Estado ecuatoriano ha reportado, porque tiene 5 años para hacerlo, claro. Y la sociedad civil, desde la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y con algunas otras organizaciones que han tenido la experiencia, no solo este ciclo, sino otros, de reportar también lo que está sucediendo en el país. La coalición... Mandamos un informe en marzo de este año, porque siempre se tiene que mandar con muchísima anterioridad para que el alto comisionado tome todos estos insumos de sociedad civil y luego haga un solo informe para que se le entregue a las misiones diplomáticas acreditadas en Ginebra. Estas misiones diplomáticas, luego de recibir esta información, que no solo es de sociedad civil, sino de los diferentes comités de derechos humanos, inclusive inteligencia en los propios países, digamos las embajadas que están ubicadas aquí o que están en Colombia o en Lima, y también, digamos, desde sus capitales que hacen seguimiento a la región latinoamericana.
Entonces, con todos estos insumos, las misiones diplomáticas acreditadas en Naciones Unidas en Ginebra hacen una recomendación. Pero yo le quiero comentar algo interesante, que es que estas misiones diplomáticas tienen muy poquito tiempo para participar. Tienen alrededor 10 minutos. No. Menos. 1 minuto 45 segundos. 1 minuto 45. Fue en esta ocasión. Fue mucho más que el año 2017, que tuvieron 1 minuto 25 para participar. Entonces, imagínese usted cuánto pueden decir sobre la total muy puntual. situación de derechos humanos en el país, cuando aquí la sociedad civil tiene múltiples preocupaciones, múltiples desafíos, y en un lapso de 1 minuto 45, pues poco se puede decir. A pesar de esto... Eso iba a decir, ¿qué se dijo en ese minuto 45? ¿Qué se dijo? Son 70 países los que se inscribieron para participar. Estos 70 países, claro que puede haber mucha diplomacia de por medio, inclusive a veces el Estado le pide a determinada misión que no se presente, o hacen un acuerdo si es que también va a ser evaluado en el mismo ciclo. Bueno, ahí los temas diplomáticos y cómo se llevan a cabo en Ginebra son también para otro programa. Pero en este caso 70 es un buen número, lo que dio 1 minuto 45 para que cada uno de estos estados participe, y dieron recomendaciones sobre diversos temas. Se nota que están muy al tanto de la situación de violencia en el país, que están al tanto de la situación de los femicidios en el país, que es justamente lo que sociedad civil que trabaja en el tema de mujeres pues quiso hacer hincapié. Nosotras estuvimos en Ginebra, Suiza, en agosto de este año, justamente para tener conversaciones con varias misiones diplomáticas, pero claro, eso no nos garantiza en ningún sentido que estas misiones diplomáticas van a acoger o que van a tomar en consideración nuestra preocupación, justamente porque tienen que hacer el monitoreo de absolutamente todos los derechos humanos. Pero vemos con agrado y vemos con mucha alegría que varias misiones diplomáticas, es decir, varios estados a nivel mundial, hicieron referencia al tema de violencia, hicieron referencia al tema de femicidio. Por ejemplo, Suiza hizo una recomendación muy puntual sobre el tema de tener una legislación especial para la reparación de víctimas en temas de femicidio. Recomendación al Ecuador. Al Ecuador directamente. ¿Y no tenemos esa legislación de reparación a víctimas de femicidio? Tenemos una legislación que en el Código Orgánico Integral Penal ya considera la reparación integral. El problema es que no se aplica. El problema es que jueces y juezas, cuando sentencian o cuando dictaminan medidas de reparación, no incluyen una reparación integral, confunden el término reparación integral con indemnización, una indemnización que no tiene ningún criterio, que puede ir... En el caso, le comento, de una mujer que fue asesinada junto con su bebé, se declaró una indemnización de $2,000. Imagínese usted lo que es esa cantidad ínfima para unos familiares que acaban de perder a su hija y a su nieto, cuando también pueden dictaminar alrededor de $600,000, pero son cifras lanzadas al aire que nunca llegan a las familias porque se necesita un otro juicio para ejecutar esa sentencia, y ya luego de un juicio de femicidio las familias están completamente desfalcadas, sin dinero, sin apoyo, sin energía y ya sin ningún tipo de interés de seguir adelante otro juicio que les va a ser más caro pagar a los abogados que en sí recuperar ese dinero. Entonces, si bien en la legislación nacional, y esa fue la preocupación que llevamos a Ginebra, en la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, junto con la Red de Familias de Víctimas de Femicidio de Cuenca, a la cabeza la señora Sonia Salamea, que estuvo conmigo en Ginebra también, hicimos hincapié en este tema, que no se cumple la reparación integral. Inclusive hay madres de familias que dicen, para mí que digan reparación integral es un insulto, porque a mí nunca me van a reparar integralmente la pérdida de mi hija. Esto escuchamos recientemente de la boca de la señora Mónica Jiménez, la mamá de Nicky. Ella nos dijo, para mí eso es un insulto. Yo no puedo pensar que el Estado me puede reparar, pero sí me debe cumplir, me debe dar justicia y me debe ayudar a tratar de restablecer mi proyecto de vida y tratar de seguir caminando, porque yo ya soy una muerte. Es que la reparación no puede ser solamente pecuniaria o solamente económica. Cuando se habla de reparación hay gente que solamente cree que es dinero, es indemnización. Y hay otro tipo de reparación, la reinserción a la sociedad, el apoyo del Estado central, etcétera, ¿no? Correcto, y en temas de femicidio y de violencia eso es básico, porque no solo es el tema de la indemnización. Muchas madres, yo he escuchado que me dicen, Valesca, a mí no me interesa el dinero, yo no quiero el dinero del agresor, yo no quiero el dinero de una persona que le ha quitado la vida a mi hija, eso a mí no me interesa.
Yo lo que quiero es que esto no vuelva a pasar. Yo quiero que haya justicia, yo quiero que haya no repetición, yo quiero que haya medidas simbólicas. Inclusive buscan que un parque tenga el parque favorito de su hija, tenga el nombre de su hija, o que la calle que a ella le encantaba tenga su nombre. Son temas de reparación simbólica, inclusive, que a veces llegan mucho más a las familias que la misma reparación económica. Pero entonces, con esta recomendación que ha hecho Suiza, lo que debería hacer el Estado es promover una ley específica para reparación al margen de lo que dice el COIP. Creemos que sí. Que sea más específica. Creemos que es necesario no solamente hablar de reparación, sino también de contención y de acompañamiento. Porque esa es otra de las quejas de las familias. Dicen, sucede el femicidio, no llegan las instancias estatales correspondientes que deben llegar a la escena del crimen, no se recoge ningún tipo de dato de los huérfanos y huérfanas que están quedando de este femicidio y finalmente no tienen una contención, no tienen un acompañamiento de la Defensoría Pública que llega 2-3 meses luego, no tienen un acompañamiento psicológico desde el MIES, desde el Ministerio de Salud Pública, cosas que ya deberían estar caminando y que de alguna manera deberían ser obvias y lógicas, no están sucediendo. Esta fue nuestra preocupación. Suiza la ha acogido, Reino Unido de igual manera tuvo la oportunidad de hacer una recomendación muy contundente con respecto a la investigación de estos casos y que se lleve de la manera más autónoma y más independiente. También tuvimos una serie de países que hicieron referencia ya no a femicidio, pero solamente a violencia, que está bien, porque después, si es que nos ponemos a pensar, el femicidio ya es el resultado más letal de la violencia que ha tenido que sufrir una mujer. Entonces vemos con agrado que varias misiones diplomáticas hayan hecho referencia a Reino Unido, Uruguay, Rumanía, Estonia, Eslovenia, misiones diplomáticas que a una ni siquiera se le ocurre que van a tener interés en su política exterior sobre este tema. Chipre, inclusive Israel, que no hizo su presentación en el examen periódico universal, también al reunirnos con ellos en Ginebra nos supieron decir que ellos están muy interesados en el tema de femicidio, inclusive en el Consejo de Derechos Humanos han hecho una exposición de la ropa que han enviado madres de víctimas de femicidio en diferentes países, incluido Chipre, Israel, Grecia. Grecia también hizo una recomendación muy contundente, específica, sobre tener reparación integral, multidimensional y género transformadora. Esas son palabras mayores, porque no es, ok, señorita, señor, yo le dictamino a usted X cantidad de plata, vea usted cómo lo consigue y claro, nos quedamos tranquilos. Valesca, pero ¿cuál ha sido la respuesta del Estado ecuatoriano? ¿Hay una respuesta del Estado? Bueno, el Estado ecuatoriano, en boca de la señora ministra de Derechos Humanos, empezó diciendo que el Estado ecuatoriano ha trabajado y que tiene un sistema para abordar el tema de violencia, que se basa en la Ley de Erradicación y Prevención de Violencia contra las Mujeres de 2018. Claro, eso fue de entrada. Yo creo que justamente por el caso tan sonado de María Belén Bernal, que llegó a instancias internacionales. Entonces, creo yo que si bien ella la señora ministra comenzó hablando sobre este tema, creo que extrañamos que haga referencia a los temas de reparación. Extrañamos que haya hecho referencia que en la Asamblea Nacional hace pocas semanas se presentó un proyecto de ley justamente sobre el tema de reparación integral solamente en los casos de femicidio. Ella supo indicar también que hay el bono de huérfanos y que este se está entregando a las familias. Cuando desde sociedad civil, cuando hacemos acompañamiento a las familias, sabemos que no se entrega, que el MIES pone una serie de trabas indicando que no tiene una cuenta de ahorros tal y como se manda el reglamento, no tiene una cédula vigente, entonces tiene que ir a sacar eso. La abuelita ya recibe un bono de pobreza, entonces como ya recibe el bono de pobreza no puede recibir el bono de huérfanos. Imagínese usted, ínfimos dólares que recibe una persona por un bono de pobreza, ínfimos dólares que va a recibir por el bono de huérfanos, pero ya no le quieren dar porque ya recibe esto. Correcto. Valesca, me queda un minutito para terminar esta entrevista. Cerrado esto de esta semana, ¿qué se viene de aquí? Porque claro, entiendo que después de unos meses debe haber algún pronunciamiento, ¿verdad? ¿Qué se viene? En un minuto, por favor. Debemos estar muy atentas, muy alertas. El día de hoy, a las 9:30 de la mañana, empieza la primera adopción del informe del examen periódico universal. El Estado ecuatoriano mantiene sus delegados allá y tienen que dar un primer pronunciamiento sobre si van a aceptar o no estas recomendaciones. La siguiente vez será el próximo año, todavía la fecha a determinarse, y el Estado ecuatoriano tiene que decir qué va a aceptar y qué no.
Ahí la sociedad civil siempre alerta, vamos a estar presentes, pero hacemos también un llamado a los medios de comunicación, a los tradicionales y a los no tradicionales. Fabricio, una cordial invitación para que usted siga de cerca lo que el Estado ecuatoriano dice en Ginebra, Suiza, en el seno de Naciones Unidas, para ver qué es lo que acepta y qué no, y cuál es su visión sobre los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos en el país. Correcto, Valesca, gracias por el tiempo. Interesantísima charla con Valesca Pareja Díaz. Ella pertenece a la Coalición Nacional de Mujeres a propósito de la presentación por parte del Estado ecuatoriano del informe sobre el examen periódico universal 2022. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.